premio Alex von Humboldt, que rinde homenaje a científicos que han destacado. Es todo un honor contar con él, de la misma manera que con Santiago Pérez del Castillo, a quien, digamos, le agradecemos mucho su disposición, al contador Ariel Labrie, que ha quedado repetidor en estos seminarios, es la segunda vez que lo tenemos ilustrándonos con su experiencia y su conocimiento, y al contador Enrique Iglesias para el cierre de la actividad. Lamentablemente no se pudo concretar por una razón de fuerza mayor que lo tiene alejado de sus actividades hasta la semana que viene, con la presencia del rector de la Universidad, Rodrigo Arim, pero bueno, lo haremos en otro momento. Antes de darle la palabra a Fernando para empezar, me gustaría decir que el informe de diagnóstico que se presentó el 24 de marzo pasado fue producto de un trabajo intenso o muy intenso llevado adelante durante muchos meses por la comisión, con una muy activa participación y aporte de los 15 miembros de la misma. Esto me importa mucho destacarlo porque, bueno, como sabemos, el informe salió por mayoría, pero realmente el compromiso aún de quienes no participaron de esa votación final realmente fue muy intenso y seguramente reconocen su aporte en muchas de las 300 páginas que están en el documento. También creo que es oportuno destacar el rol central que tuvo la Secretaría Técnica en el apoyo al trabajo de la comisión, con muchos funcionarios de diversos organismos, BPS, Ministerio de Economía, OPP y demás. También el apoyo fuerte y decidido de organismos internacionales como la OIT y el BID, y oportunidad de ya ir a la presentación de Fernando, también agradecerle a él como representante nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas el interés y apoyo en el seguimiento de nuestras actividades. Fernando generalmente se lo ubica últimamente en el tema educación y menos en el tema estado de bienestar. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que su doctorado, su PhD es en sociología en la Northwestern University de Estados Unidos y que su principal, tal vez área, una de sus principales áreas de trabajo y preocupación es precisamente el estado de bienestar. En ese sentido, es una autoridad que para nosotros es muy importante contar hoy con su punto de vista y su aporte, sobre todo de cara al trabajo que tenemos en los meses por delante. Muchas gracias, Fernando, por tu disposición y bien, adelante. Gracias, Rodolfo. Gracias a todas las colegas y los colegas de la comisión y a quienes participan hoy acá. Yo voy a intentar realizar algunos comentarios al diagnóstico propiamente dicho y luego algunas reflexiones en torno a de acá hacia dónde puede ir el país y bueno, esta comisión que tiene por delante el complejo desafío de establecer un conjunto de recomendaciones para la reforma del sistema de seguridad social en Uruguay. En primer lugar, quiero destacar que el diagnóstico presentado es un diagnóstico absolutamente necesario, es un diagnóstico que el país se debía desde hace un tiempo. Existían documentos, análisis parciales, etcétera, pero nada que sistemáticamente procurara revisar el conjunto de dispositivos, instituciones, sistemas de prestaciones, desde una perspectiva tanto del financiamiento como de las erogaciones, cómo se hace en este diagnóstico. En ese sentido, creo que constituye en sí mismo un documento de utilidad, más allá de que se pueda acordar con la totalidad de él o con parte de él. En segundo lugar, creo que es un diagnóstico que efectivamente procura capturar, en particular en lo que tiene que ver con los sistemas de jubilaciones y pensiones, la amplitud de mecanismos que nos hemos dado en la historia y hasta el presente para enfrentar los desafíos de cobertura, de suficiencia y de sostenibilidad en nuestro sistema de retiros.
No es, sin embargo, un diagnóstico exhaustivo. Luego me voy a detener en algunos elementos que me parece que podrían agregar exhaustividad, tanto en profundidad como en amplitud. Pero creo que sin duda constituye un piso fundamental del cual partir. Y en tercer lugar, con respecto al diagnóstico y a la labor que tiene por delante la Comisión, sabemos que estamos ante un tema de altísima sensibilidad política. Y esto ya se demuestra en lo que señalaba Rodolfo, de que el diagnóstico finalmente no fue votado por todos los integrantes, sino por mayoría. Eso a mí me parece una pena. Entiendo que obviamente de una parte y de la otra, de quienes votaron por mayoría y de quienes decidieron no votar, debe haber fundadas razones por qué así lo hicieron, pero presagia un proceso complejo en materia política, ya que una reforma de estas características que debe enfrentar el país y que debe desarrollar es una reforma que debiera contar con los mayores consensos posibles. Es una reforma estructural del sistema que implica el mayor gasto del Estado en todos sus rubros y que además, como sabemos, tiene un impacto que se extiende en el tiempo. Más allá de que yo comparto lo que se ha mencionado en la propia comisión de parte de todos los actores, de que no se tiene que pensar que esta es una reforma única por 40 o 50 años, sino que deberá sufrir sucesivos ajustes. Pero hay un primer momento clave que marca las reglas, que marca las posibilidades para muchos años por delante, y en ese sentido la sensibilidad política y la posibilidad de construir una economía política que nos permita llegar a los más amplios consensos me parece que es importante. Bien, en la parte diagnóstica yo me voy a detener, en parte porque es mi materia de análisis muchas veces, primero en los elementos diagnósticos de característica socioestructural y demográfica, que me parecen importantes para marcar el tono y enmarcar por qué la reforma de la seguridad social es clave para el país, porque muchas veces pensamos, bueno, que es clave para el tema de los adultos mayores, pero en verdad es una pieza distributiva y determinante de los temas de eficiencia y equidad en todas las dinámicas económicas y sociales del país. No lo es solo para la población beneficiaria, lo es obviamente por los aportes de los activos, etc. Y allí las dinámicas sociodemográficas que caracterizan al país me parece que son fundamentales. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, allí. No. Todavía no, ¿no? Ya no. Bien. Aquí. A ver. Parece que ahora sí. Sí, aquí apareció una cosa. Quiero detenerme en esto que es parte de los elementos que sé que están incorporados en el diagnóstico, aunque no están explicitados. Este es un gráfico que surge del proyecto que se denomina NTA, National Transfer Accounts. Es un proyecto comparativo que incluye a varios países y que básicamente lo que procura es entender las lógicas de transferencias intergeneracionales en los países. Yo creo que la reforma de la seguridad social en Uruguay implica avanzar a la redefinición de dos contratos que es absolutamente necesario redefinir en Uruguay. Uno es el contrato de género y otro es el contrato intergeneracional. En particular es obvio en el intergeneracional, pero también lo es con respecto al contrato de género. Este gráfico simplemente lo que identifica es que a lo largo de la vida de las personas hay una curva de generación de ingresos que tiene su pico entre los años, las personas entre los 35 y los 45 años, y luego hay una curva de consumo de ingresos, ¿verdad? Que es la curva, yo soy daltónico, pero creo que es la curva azul o celeste, digamos, que identifica el consumo de los ingresos que a lo largo de la vida las personas realizan. Esto justamente permite identificar que hay una etapa de superávit,
personas que generan más ingresos que los que consumen, y luego hay etapas de la vida que son ingresos que los que generan. Las etapas deficitarias típicamente se dan al inicio de la vida y se dan luego al final de la vida. Y las etapas superavitarias en lo que llamamos edades típicamente activas. En el fondo, esta es la explicación micro de lo que llamamos la ventana de oportunidades demográficas. Es decir, la dimensión demográfica es clave porque existe una etapa en la vida de las naciones en donde las tasas de dependencia son bajas, eso que llamamos la ventana de oportunidad demográfica. Los niños son menos, las cohortes se achican, todavía no hay un proceso de envejecimiento y las cohortes activas todavía provienen de pasadas cohortes infantiles relativamente grandes, por lo cual son relativamente amplias. Eso genera que hay muchas personas en edad activa y por lo tanto en situación de superávit, generando más ingresos que consumo, y menor cantidad de personas en situación de déficit. Lo que sucede con el paso del tiempo es que aquello que antes estaba liderado por la caída de la mortalidad infantil y la persistencia de una fecundidad relativamente alta, que generaba un incremento en las tasas de dependencia infantil, eso cae, genera la ventana de oportunidades demográficas y con el tiempo el crecimiento de la población adulta mayor y la disminución del tamaño de las cohortes nuevas genera un nuevo incremento de las tasas de dependencia, ahora lideradas por los adultos mayores. Esta es la dinámica que Uruguay empieza a atravesar. ¿Sí? Uruguay empieza a cerrar una etapa demográfica y empieza a abrir una nueva etapa demográfica que estará liderada por una paulatina deterioro de la relación entre población activa y dependiente, liderada por el aumento de los adultos mayores. Las formas por las cuales los países suplen las situaciones deficitarias son esencialmente tres. Los estados extraen recursos de la población superavitaria y los redistribuyen hacia las poblaciones deficitarias mediante asignaciones familiares o pensiones y jubilaciones, etcétera, o mediante inversión en educación y salud. Las familias mismas redistribuyen desde sus poblaciones superavitarias a sus poblaciones deficitarias mediante el apoyo a los abuelos y obviamente mediante el apoyo a sus hijos y hijas en lo que tiene que ver con bienes, con servicios que se proporcionan en el hogar, que se compran fuera muchas veces. Y finalmente las personas pueden realojar o reasignar en el tiempo dineros, es decir, asset reallocation, que se denomina, que es, por ejemplo, el ahorro que yo puedo generar en cierta edad y ir para adelante. Entender este proceso y la forma en que las piezas de la seguridad social se colocan aquí es absolutamente clave. Cuando un país ingresa en la etapa que Uruguay está ingresando, tiene un conjunto de soluciones disponibles. ¿Sí? Enfrenta un desafío fiscal, económico y social, producto del mérito de haber extendido la vida de las personas y producto del mérito de haber otorgado la opción de la fecundidad a las mujeres, lo que implica menores tamaños de cohortes y mayores proporciones de población en edad adulta mayor, y debe enfrentar esos desafíos con algunas herramientas posibles. ¿Cuáles son estas? La primera es obviamente incrementar la participación laboral de la población en edad activa. Y eso se logra incrementando las tasas de participación femenina, fundamentalmente. La segunda es incrementando el tiempo del trabajo de lo que definimos como población activa, y eso se puede dar incrementando eventualmente, por ejemplo, las edades jubilatorias o de retiro. En tercer lugar, lo que debe hacer es incrementar la productividad de la población superavitaria. Y para ello lo puede hacer en el presente, con inversión, con mejoras y disminuciones de los costos de transacción en la economía, etc. Y lo tiene que hacer por sobre todas las cosas con un incremento notorio de la inversión en las cohortes más jóvenes, que serán las futuras cohortes activas. Esto constituye una clave de sustentabilidad a futuro económico y social. Finalmente, hay dos elementos más que pueden estar presentes. Hay quienes argumentan, bueno, lo que puede intentarse es un incremento de la fecundidad.
Sin embargo, sabemos que eso, por la evidencia internacional, no es viable. Incrementos muy grandes de la fecundidad, luego que se da el proceso secular de caída de la fecundidad, no es viable. Lo que sí es viable es evitar un desplome de la fecundidad. Evitar que la fecundidad se desplome a lo que se llaman niveles muy bajos, por debajo de 1,5 niños por mujer. ¿Sí? Aspecto en el cual hoy Uruguay ya se está acercando. Uruguay hoy está con una tasa de fecundidad de 1,5. Esperábamos, por las proyecciones demográficas, que estaríamos en 1,7, 1,8. De hecho, estamos en 1,5. Se espera, y en el diagnóstico se señala, un efecto leve de rebote. Estos elementos para poder y bueno, políticas migratorias amigables y que integren plenamente a la población migrante en términos económicos y sociales. Este es el desafío que tiene Uruguay por delante. Apelar a alguna de estas soluciones. Y la seguridad social constituye en ese sentido una clave fundamental. Primero, porque sabemos que vamos a tener un incremento de adultos mayores y debemos proporcionar adecuados niveles de cobertura y de suficiencia. Segundo, porque debemos de hacerlo de tal manera que ello permita sustentabilidad intertemporal, lo que requiere de los balances intergeneracionales que yo estaba mencionando y del nuevo contrato de género en el que yo insistía con plena incorporación de la mujer al mercado laboral. ¿Cuáles son las tres variables que uno tiene que observar para fijarse si el país está transitando en forma adecuada a la nueva etapa demográfica? Yo diría que son tres, y algunos comportamientos de estas tres variables. La primera, una fecundidad que no se desploma y que no se polariza, ni en cantidad ni en calendario. Es decir, queremos fecundidades homogéneas y más cercanas a la tasa de reemplazo que lo que tenemos hoy. Eso solo se logra suprimiendo los desincentivos a la maternidad, que implican las altas cargas de trabajo no remunerado y el castigo que se paga en materia de empleo y de brecha salarial debido a ello. En segundo lugar, para observar otras variables, queremos, por lo tanto, altas tasas de participación laboral femenina y queremos que las mismas no se encuentren estratificadas por origen social. En tercer lugar, queremos que la pobreza infantil sea lo más baja posible. De hecho, que en principio sea más baja que la pobreza de la población general. Cuando miramos estas configuraciones, el único grupo de países que presentan una configuración virtuosa en estas tres variables de su comportamiento son los países nórdicos. ¿Sí? Los países del sur mediterráneo presentan configuraciones no virtuosas en este aspecto, y los países latinoamericanos, y Uruguay en particular, tampoco presentan una configuración virtuosa en este sentido. Bien, ¿cómo nos paramos desde el tema de la reforma de la seguridad social para poder abordar esto? Quisiera destacar algunos puntos del diagnóstico que se plantean con respecto a el análisis de la seguridad social hoy en Uruguay y que plantean problemas para enfrentar estos desafíos que yo colocaba. El primer elemento diagnóstico que me parece destacable del documento, y tal vez uno de los más importantes, aunque aparece más adelante dentro de los conjuntos de diagnósticos, es que nuestro sistema es multipilar, hoy ya es multipilar, es un sistema que se caracteriza por tener un componente no contributivo, tener un componente de reparto, de solidaridad intergeneracional, y tener un componente de ahorro, pero que se ha construido en forma aluvional, fragmentaria y muchas veces no conectado adecuadamente. Eso genera problemas de sostenibilidad, problemas también de equidad en el sistema. El otro reconocimiento clave es que estamos ante un sistema que ya es híbrido, en especial cuando miramos lo que definiríamos como el sistema de reparto intergeneracional. Nuestro sistema ya no es un sistema contributivo en el sentido tradicional del término, con sustentabilidad actuarial, no es un sistema en donde los aportes que realiza la población activa son aquellos que financian las erogaciones de la población pasiva. El nuestro es un sistema que ya tiene un enorme componente de contribución desde rentas generales, sea a través de impuestos afectados o sea a través de los aportes directos del Estado, de las arcas del Estado, a los diferentes regímenes
del Banco de Previsión Social, pero también del Servicio de Retiro de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Retiro Policiales, y otros aportes que van a cajas de otras características, como la del bancaria o notarial, que se nutren también de financiamientos que luego se trasladan en costos a la población. Pero haciendo una estimación conservadora, relativamente conservadora, como hace la Comisión, en el 2025 estaríamos aproximadamente aportando casi 5 puntos del PIB desde rentas generales para el sistema de seguridad social en su conjunto. Aquí me parece que hay un detalle importante en la tabla que se presenta en el diagnóstico. Esos 5 puntos en verdad da 4,77, porque son 3,50 del BPS, del PIB, 0,85 de la caja militar o del servicio de retiros militares y 0,39 del policial. Esto yo sospecho, y me gustaría que se aclarara luego, es el total de recursos que se vuelcan para financiar los sistemas de seguridad social, pero no solo IBS, no solo invalidez, vejez y supervivencia de carácter contributivo, sino también IBS no contributivos, pensiones no contributivas, y también sospecho que en estos montos están incorporados las prestaciones de la población en actividad. Aún así, lo que es claro es que estamos ante un régimen híbrido y un régimen con un fuerte componente de financiamiento desde rentas generales. Esto quiere decir que además de los aportes que realizan los trabajadores formalizados, nosotros financiamos nuestros sistemas con el pago del impuesto al valor agregado, que una parte está afectada, el pago del CIAS, del IAS, y además el pago de todos los impuestos que generamos nosotros, que es la parte que es el aporte discrecional que se agrega en esta materia. Parte de estos subsidios están de hecho orientados a jubilaciones y pensiones altas en el BPS y en mayor medida en el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas y policiales. Por otra, esto implica un problema de transparencia y de equidad, porque si alguien me dice que los niveles de rentas generales están orientados, déjame ir para atrás un segundito, hay dos funciones fundamentales de los sistemas de retiros en el mundo. El primero es evitar la pobreza en la etapa de la vejez. El segundo es proporcionar un reemplazo adecuado a las remuneraciones que las personas tenían en actividad. Todo aquello que sea rentas generales, que esté orientado a la primera función, esto es, a evitar la pobreza en la vejez, constituye un destino adecuado. Sin embargo, los recursos de rentas generales que están orientados a subsidiar tasas de reemplazo con respecto a las remuneraciones en actividad pueden estar justificadas parcialmente para ciertos sectores, pero no debieran estar orientadas a las jubilaciones y pensiones más altas. Recordemos además que hay otro elemento problemático en materia de transparencia en nuestras transferencias y de equidad. Y esto tiene que ver con que quienes aportan al régimen contributivo, pero no configuran causal jubilatoria, están subsidiando de hecho a quienes sí reciben causal jubilatoria. Y agreguemos a eso que todos aquellos que no constituyen causal jubilatoria, además están aportando al financiamiento del sistema porque pagan IVA y porque pagan impuestos generales. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que nuestro sistema es parcialmente redistributivo, y lo es, posiblemente lo es menos que lo que creemos cuando hacemos simplemente el diferencial de las tasas de reemplazo en quintiles más bajos y en quintiles más altos. En tercer lugar, y me parece importante esto también mencionarlo, cuando pensamos en el retiro como una garantía de dignidad en la vejez, debemos separarnos del componente contributivo o del principio retributivo que está detrás del componente contributivo. Y un ejemplo claro, y el diagnóstico lo menciona y me parece muy importante, es el caso de las mujeres. Perdón, creo que perdí esto, bueno, pero no importa, no precisamos. Bien, ¿se escucha bien? Sí, estamos Sí. escuchando bien y estamos viendo tu pantalla, que Bien. sigue con el consumo del ciclo vital, ¿verdad?
Sí, de hecho tenía algunos otros elementos, pero no sé si me va a dar el tiempo para volcarlos, los puedo mencionar. Eh, el caso de las mujeres es un caso interesante, es decir, sabemos que las mujeres tienen carreras más fragmentadas, con menor densidad de cotización, especialmente las mujeres de los sectores de menores recursos, por lo cual, y eso se debe a que desarrollan tareas de trabajo no remunerado en el hogar que limitan su inserción en el mercado laboral. Ahora, estas mujeres están produciendo valor para la sociedad, ¿verdad? Están produciendo valor en bienes y servicios que proporcionan muchas veces a cónyuges que sí van a trabajar, que lo hacen formalmente y que aportan y que por lo tanto tendrán derechos jubilatorios. Nosotros hemos intentado corregir esa injusticia agregando algunos años de aportes que se reconocen por hijos, pero es notoriamente insuficiente. Entonces, cuando pensamos en una pensión no contributiva de carácter universal financiada de rentas generales, que es parte de lo que el diagnóstico sugiere, me parece que estos tres elementos tienen que estar claros. El primero, transparentar los subsidios y orientarlos realmente a esa pensión universal y no a jubilaciones altas. Segundo, reconocer que muchas personas que aportan no tienen reconocida su contribución y subsidian de hecho al régimen contributivo. Tercero, el caso de las mujeres que aportan valor a la sociedad y a la economía, pero como no tienen un retorno metálico desde el cual puedan aportar, luego no tienen condiciones de causal jubilatoria. Este nuevo contrato, por lo tanto, y la pensión no contributiva de carácter universal constituye un nuevo contrato de género y de generaciones. Bien, eh, el otro problema que quería mencionar aquí en lo que tiene que ver con la naturaleza híbrida de financiamiento y la sostenibilidad ahora, refiere a tres problemas que se señalan en el diagnóstico. El primero tiene que ver con que los regímenes, tanto de aportes como de condiciones jubilatorias, son desiguales y debiéramos avanzar más firmemente hacia regímenes que tengan componentes similares. Tenemos exoneraciones en muchos ámbitos de nuestro sistema de aportes pensionales que implican una renuncia fiscal muy importante al financiamiento del régimen. Por otra parte, tenemos condiciones diferenciales, tanto en edad de retiro como en tasas de reemplazo, en diferentes cajas. Y ello no solo constituye una injusticia, sino que genera problemas de sostenibilidad muy importantes. Pensemos que en el servicio de retiro de las Fuerzas Armadas, en donde estamos hablando de un conjunto de jubilaciones y pensiones que se pagan muy minoritario con respecto a las 700.000 que se pagan en el BPS, igual estamos prácticamente en un punto de transferencia del PIB, en 0,70 y vamos a estar en 0,90 eventualmente del PIB. Y el tercer elemento, que yo sé que es muy complejo y que se trata en el diagnóstico, pero se descarta como elemento a considerar en el cambio, es el sistema indexatorio por el índice medio de salarios. La indexación por el índice medio de salarios es una característica que hoy es casi inexistente en la mayor parte de los sistemas de jubilaciones y pensiones maduros. ¿Sí? Y lo es por buenas razones. En una economía que funciona razonablemente bien, uno espera que el salario nominal crezca por encima de la inflación, por lo tanto, el salario real crecerá por encima, crecerá, y ello implicará un nivel de indexación relativamente importante. De hecho, en el diagnóstico se señala que el incremento de la carga económica a las jubilaciones y pensiones, si bien tiene algunos componentes que tienen que ver con la reforma realizada hace no muchos años que aumentó la capacidad de acceso al sistema jubilatorio, 2/3 se explican de hecho por la indexación del índice medio de salario. Quiero agregar otro elemento. Cuando indexamos por el índice medio de salarios, generamos un desacople entre la dinámica económica recaudatoria y la dinámica económica fiscal erogatoria. Nuestra economía, la economía uruguaya, es una economía que ajusta, todas las economías en general, pero la uruguaya en particular y las de los capitalismos coordinados en general, tienden a ajustar ante los ciclos bajos económicos. Primero tienden a ajustar por empleo y luego tienden a ajustar por salario. Es decir, los salarios son más sticky, son menos elásticos al ajuste.
Eso implica que, por lo tanto, el indexador de las erogaciones se mantiene muy alto, mientras que las bases recaudatorias se deterioran. Eso es lo que explica en buena parte el deterioro notorio de la sustentabilidad de nuestros sistemas en los últimos años. Salarios que se mantuvieron, y sobre todo salarios formales que se mantuvieron relativamente altos, mientras que las bases recaudatorias disminuyeron por la caída del empleo. Toda la mejora que habíamos logrado previamente disminuyó. Yo creo que el índice medio de salarios sigue siendo un talón de Aquiles como mecanismo para dar sustentabilidad al sistema. Bien, no sé cuánto tiempo más tengo, Rodolfo. Bueno, estaríamos un poco en el límite, pero no nos podemos olvidar que tenemos el bonus, que te diría 3 minutos de bonus Bien, por la imposibilidad de contar con Rodrigo hoy. Así que bien, adelante, 3 minutos para redondear, Fernando. bien, voy a redondear entonces. Volvamos entonces a 3 o 4 elementos. El primero, eh, nuestros regímenes debieran cumplir con 2 funciones fundamentales: evitar la pobreza en la edad adulta mayor y contribuir a generar tasas de reemplazo que permitan mantener niveles de vida con alguna similitud respecto al pasado de las personas. En ese sentido, hoy tenemos un régimen multipilar que intenta cumplir ese propósito, que, como bien señala el diagnóstico en materia de cobertura y suficiencia, lo hace en forma razonable, más allá de los problemas que hemos señalado, pero en términos de sostenibilidad no. Y cuando digo en términos de sostenibilidad me refiero no solo a la sostenibilidad actuarial, me refiero al problema anterior que yo planteaba, a la sostenibilidad de una sociedad que ingresa en una etapa de envejecimiento y que debe construir un sistema de transferencias intergeneracionales que permita un incremento fuerte de la inversión en niñez, adolescencia y juventud, y además un nuevo contrato de género que facilite la incorporación de la mujer al mercado laboral. Para poder lograr eso, debemos darle una trayectoria de evolución de las erogaciones diferente a la que hemos tenido, además de sostenerlo fiscalmente en forma más adecuada. Por lo cual me parece que, pensando para adelante, tendríamos que pensar en un régimen multipilar reformado. Ese régimen multipilar reconoce que tiene un componente de rentas generales inevitable, que debe contribuir al sistema y debe contribuir fundamentalmente a la creación de la pensión básica universal. Un régimen de reparto que, si bien puede mantener algún componente de los subsidios que hoy recibe de las arcas generales, ello debe ser menor y debe estar fuertemente transparentado y justificado en términos de equidad. Allí el tema de la indexación por el índice medio de salarios para mí también es un problema y debiera ser repensado, aunque sabemos que una reforma constitucional de esta naturaleza sería muy compleja. Y finalmente no me he referido al tema de las AFAPs o de los regímenes de ahorro individual, y allí enfrentamos, por un lado, problemas de suficiencia y problemas de desencaje que se produce, ya que aplicamos el mismo criterio de índice medio de salarios, lo que genera un conjunto de riesgos que ninguna aseguradora está dispuesta a asumir, salvo el Banco de Seguros del Estado, lo que implica un costo adicional para el Estado. Por lo tanto, debemos abordar estas reformas que incluyen también eventualmente la postergación de la edad jubilatoria como forma de reforma paramétrica para controlar la evolución del gasto. Me quedan algunas dudas y con esto cierro. No tenemos todavía un análisis integral distributivo del sistema. Hay varias cosas que se avanzan en este diagnóstico, pero todavía no sabemos a ciencia cierta, con microdatos integrados, saber cuando tenemos un individuo X que pertenece al quintil 2, que generó la siguiente densidad de aportes, que a su vez aportó por el IVA, aparte del financiamiento del sistema, que va a tener una esperanza de vida de tanto y que tiene una tasa de reemplazo de tanto. Bueno, ¿cómo es que esa persona está recibiendo en forma neta un aporte de transferencias y subsidios del Estado, o, por el contrario, está aportando en forma neta, solidaria, para otros sectores? Ese análisis aún no está. Ese análisis yo creo que sería un análisis que aportaría para entender y transparentar las lógicas distributivas que tenemos.
En segundo lugar, el diagnóstico reconoce y tiene varios recuadros sobre el tema del sistema de cuidados. Me parece muy positivo, me parece muy importante como pieza del sistema de seguridad social, pero no se avanza en pensar algunos elementos que hacen a la fiscalidad y a los modelos de prestaciones que ese sistema de cuidados debería seguir desarrollando. Finalmente, un elemento que me parece clave, que no tocamos acá, se toca en el diagnóstico, pero muy lateralmente, es el tema de las prestaciones del sistema de seguridad social a la población activa. La pandemia, la epidemia, el COVID nos ha demostrado la brutal importancia de la formalización para acceder no a jubilaciones y pensiones, sino para acceder a prestaciones en actividad, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, bueno, las prestaciones que se dan no contributivas como el sistema de asignaciones familiares. Estas prestaciones para un modelo intergeneracional sustentable y más equitativo son absolutamente claves. Nuevamente insisto, para una parte importante de la población en el quintil 1 y 2 de generación de ingresos que trabajan, aportar para un sistema de jubilaciones y pensiones con corte dicotómico de causal a partir de las contribuciones y de los años no constituye una acción racional. Esas personas tienen bajas chances de configurar causal, se encuentran en el límite de la pobreza o de situaciones de vulnerabilidad, por lo cual los aportes a un sistema de jubilaciones y pensiones en el largo plazo no constituye, evitarlas no constituye miopía, constituye una decisión razonable. Por lo tanto, tendríamos que pensar en un sistema en donde la pensión no contributiva libera de parte de la necesidad de aporte al sistema de jubilaciones y pensiones a la población de menores ingresos, o lo hace por lo menos optativo, pero sí genera la obligación de aportes a menor costo sobre la nómina salarial para poder integrarse a las prestaciones de carácter, ahora sí, contributivo de la población en actividad, seguro de desempleo, seguro de enfermedad, etc. Me parece que esta es una pieza fundamental del sistema que deberíamos intentar incorporar en el diagnóstico en primer caso y también pensándolo en lo que tiene que ver con su integración al sistema conjunto de la seguridad social, tanto a las prestaciones a pasivos como a las prestaciones a familias. Yo con esto estaría dejando por allí, insistiendo en la necesidad de este diagnóstico, en la importancia del mismo, en la necesidad de avanzar hacia una reforma que nos permita transitar como país la nueva etapa demográfica en la que estamos ingresando de una manera que incremente, por un lado, la eficiencia económica agregada de nuestra sociedad y también los niveles de equidad. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas aportamos y apoyamos a la producción de algún documento que se realizó desde el CIMBE, intentando evaluar la posibilidad de fortalecer, de crear, en verdad, una pensión básica de carácter universal. Creemos que ello ayuda, transparenta, obliga a transparentar la insustentabilidad actuarial del sistema de reparto y genera un piso común y ciudadano para todos y para todas, más allá de los aportes contributivos, generando de esa manera mayor cohesión social y con clara capacidad de proyectar al futuro lo que eso implica en términos de costos. Dejo por acá, Rodolfo, muchas gracias. Pasamos a Santiago, el doctor Santiago Pérez del Castillo. Bueno, casi que no requiere presentación entre nosotros, ¿verdad? Es decir, abogado, docente de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la UDELAR y en la Universidad de Montevideo, de la que fue también rector, exministro de Trabajo y Seguridad Social, representante de Uruguay en la OIT durante mucho tiempo, y más recientemente autor de su obra en número X, ya es imposible cuantificar cuántos libros ha sacado Santiago, pero la reciente publicación de Derecho de la Seguridad Social, en coautoría con Álvaro Rodríguez Ascue, ha vuelto a actualizar el rol de Santiago en esta disciplina, y para nosotros es un placer contar con su punto de vista a partir de ahora. Adelante, Santiago.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy buenas para todos los que me han saludado en forma expresa. Esto de convertirme en un referente nacional me da miedo, la verdad que es la primera vez que me digo un referente. Me suena a referir a árbitro, ¿no? Y no pretendo tener las condiciones de ser árbitro de nada. De manera que esto de referente me queda enorme, pero sí me queda muy asequible, muy interesante poder leer este informe de diagnóstico, que yo creo que, como dice Filgueira antes que yo, requiere subrayar su necesidad, la necesidad de estudios, la necesidad de informes de esta índole que ha venido haciendo la Comisión de Expertos, que ha ido derivando hacia otras personas, hacia otros grupos, de otras instituciones, y ha producido este informe que tiene una relación clara, es comprensible para los no especialmente iniciados en la materia. Es muy rico en contenido, sin duda de que hay algunas cosas que podrían estar más desarrolladas, pero es una síntesis objetiva, una síntesis al margen de la integración plural que tiene la comisión. Es decir, la comisión ha sabido trabajar, esas 15 personas, a las cuales muchas conozco, con espíritu constructivo, con espíritu de compañerismo comisional, ¿cierto? Y al margen de esa integración plural, y sabiendo que tuvo que ser por mayoría la aprobación del informe, creo que refleja el sentido refleja más que salir por mayoría. En definitiva, que estamos frente a una excelente base de trabajo para divulgar lo que tenemos hoy en materia de seguridad social y pensar lo que podemos llegar a tener el día de mañana. Este es un informe que esos informes que en el país han sido útiles para ser referidos después, para ser mencionados, para ser vistos como una punta, como una piedra en el camino que señala las distancias y señala los objetivos posibles. Y los objetivos posibles son, a mi juicio, desde hace tiempo, el ahorrar para eventualidades futuras que el hombre tiene que padecer, que tiene que sufrir, cubrir esas eventualidades, sobre todo la vejez. Y cuando uno le habla a alguien de jubilación, habla en jubilación de vejez, en facilidad para la vejez, también para la invalidez y la sobrevivencia, pero en un segundo plano. Ahorro. Segundo, solidaridad. Es decir, el hombre que se inscribe o que se afilia, que está incluido dentro de un sistema de seguridad social, se da cuenta que tiene que ser solidario y lo es obligatoriamente y lo sería aunque fuera voluntariamente. ¿Es cierto? Es decir, que de alguna manera las últimas palabras de Filgueira acerca de destacar en qué medida hay solidaridad y hay redistribución y uno está pagando por vía de impuestos, afectados del 7% del IVA y por vía del COS, del IAS, y por otra vía, y aparte de asistencia general de rentas, y aparte de entidades que no tienen una recaudación específica propia. Bueno, uno está siendo solidario. Y en tercer lugar, objetivo de la seguridad social, la asistencia, que es un objetivo ahora que el desarrollo social le escamoteó a la seguridad social, pero que veo que la Comisión está trabajando en una prestación básica, uniforme, universal, en la línea de que no sea contributivo, en la línea de que sea para todos un escalón que respete la dignidad de la persona humana. Y eso mismo me lleva a pensar a mí que la afiliación tenía que ser universal. Tendría que haber algo parecido a lo que pasó ahora con la pandemia, con las vacunas, que estábamos todos los uruguayos, la gran mayoría de los uruguayos, registrados en nuestra cédula de identidad para ir a sacarnos una vacuna o estar sacándola. El acceso a la seguridad social, es decir, sea contributivo y no contributivo, hay después ver un poco cómo se desarrollaría, cómo se articularía con el Ministerio de Desarrollo Social, esa base no contributiva mínima del ingreso mínimo. El acceso sería automático desde el momento que nació el individuo. Desde el momento que nació el individuo es un ciudadano para la seguridad social. Y el acceso es para gente que trabaja y gente que no trabaja en el sentido clásico. Gente que en el sentido clásico está
trabajando en el hogar, gente que en el sentido clásico está trabajando en un voluntariado, gente que en el sentido clásico está haciendo labores de hincha deportivo o de secretaría de club de fútbol. En fin, hay un montón de trabajos que requieren o que merecen una mirada propia de la seguridad social. Y después, finalmente, un objetivo que yo le veo también en la seguridad social desde hace mucho tiempo, pensando en lo que un particular piensa cuando habla de seguridad social, es la capacidad de formación de capitales que sirvan para invertir en la economía y redimensionarla y reactivizarla y abrir la caja de clientes por la vía de la creación de empleo que las inversiones traen consigo habitualmente y por la vía, por lo tanto, de más cotizantes para enriquecer ese aspecto financiero. Necesidad de estudio, entonces decíamos al principio. Necesidad de estudio que ya tenía una alerta temprana. El informe dice de que hace unos 10 años, informes de técnicos, de servicios técnicos del EPS, habían avisado que la necesidad de ajustes paramétricos urgentes. Y esto lo repitió el presidente Tabaré Vázquez en México poco tiempo después. Es decir, que el senador Astori también estaba en la misma línea. Así que es fundamental atacar el problema de la seguridad social para darle viabilidad y para hacerlo más flexible, para hacerlo más adecuado porque hay una serie de rigideces que generan rispideces, que generan dificultades, que generan descrédito del sistema de seguridad social, que generan costos de la seguridad social para el resto de la sociedad, costo no siempre equitativo, costo muchas veces desequitativo. Entonces, estudios, datos numéricos de tipo población, datos estadísticos, datos cálculos actuariales, ya está haciendo eso y se ve que la comisión va por el camino, nos quedamos tranquilos. Y tener en cuenta también la idiosincrasia del país para el que se diseña el sistema. Tener en cuenta también la subsistencia de ese complejo de la avestruz, que ahora parece que cambió y es ñatú, pero que viene a ser parecido, primo hermano, como el tigre y el leopardo, ¿no es cierto? Y la asistencia entre nosotros de este complejo de la ñatú. Es decir, la idiosincrasia del país que tenemos. Entonces, de un objetivo político, de un objetivo social, el país que tenemos es muy sensible a cambios en estos regímenes. Tiene que haber mucho esfuerzo de trabajo y de búsqueda de consenso y de aplicación del pluralismo a resultados positivos, sin estar medrando con el rédito político que puede tener una pretensión ilusa, pero impagable. Entonces, la situación actual ya ha sido también mencionada y va a ser mencionada, y ustedes, los miembros de la comisión, la conocen mejor que yo porque lo han redactado. Tiene una cosa positiva el informe y es que señala las cosas dedito para arriba, las buenas noticias. Hay 3 buenas noticias, se podrían destacar más, que nos llevan a pensar que hay que preservarlas, que hay que incrementarlas, que hay que reasegurarlas. La primera es que el 97% de los mayores de 65 años perciben alguna prestación del sistema en 2018. 97% de los mayores de 65, dice el informe. Que en materia de suficiencia también se marca la incidencia de la pobreza entre los mayores de 65, que pasó del 9% en el 2000 al 1.8% en 2019. En algún sitio del informe se hace referencia a el hecho de que es 10 veces más grande la pobreza en la infancia que en la vejez. Es un dato medio vergonzante, ¿no? Que de repente nos tenemos que guardar la manga a los uruguayos, porque que sea 10 veces más grande, me hace acordar la de Juan Pablo Terra, la infantilización de la pobreza. Entonces, un crimen es algo que nos tiene que doler mucho con nuestra conciencia social. Tercer tema lindo, digamos, tercer tema positivo, sacando ese aspecto agridulce que tenía de la pobreza de la vejez.
Tercer tema, se reconoce la relación entre jubilación mínima y salario medio aumentó de forma continua y persistente entre los años 2007 y 2017. Es decir, que la relación entre jubilación mínima y salario medio y era en el año 2017 de 66%. Estoy diciendo cosas que extraigo del informe, a veces puede haberme hecho alguna traición, digamos, y atribuirle cosas que no la dice y al inverso. Pero el problema, después de los aspectos positivos, el problema, como también se viene diciendo acá allá, es que Uruguay tiene un porcentaje del 11% del PBI asignado a la seguridad social, contra porcentajes mucho más pequeños en otros países comparables. Hay problemas de sostenibilidad financiera, hay problemas de alto gasto público previsional en la comparación internacional, ¿no es cierto? Es decir, todo eso, ese costo previsional en el gasto público nos pasa factura después, ¿no es cierto? Y no debemos dejar de sostener, dejar de hablar de una crisis de sostenibilidad, como no debemos dejar de hablar también de una crisis de sociabilidad, de una crisis social. El problema otro problema es entre la heterogeneidad de derechos y obligaciones entre los distintos regímenes. Es un segundo tema que llama un poco a reflexión, ¿no es cierto? La heterogeneidad, es decir, la falta de equidad, la falta de tratamiento igualitario entre unos hijos y otros centenados, que a veces que no se justifica. En todo esto, cuando yo escribía o pensaba estas cosas, me llamaba la atención, digamos, cómo iba a ser el país para procesar diferencias de este tipo. Es un tema de otros quehaceres más políticos que el nuestro, me parece, que el mío. En materia de prestaciones, el valor actual de los beneficios a pagar, eso es otra cosa negativa, a mi juicio, supera en forma relevante la suma de los aportes personales y patronales. Es decir, el valor actual traído a valores actuales, los beneficios y los aportes personales y patronales superan ampliamente, de manera que hay gente que está cobrando por una contribución que no efectuó, que le está pagando rentas generales, que le está pagando el esfuerzo de otros uruguayos. Bueno, esto hay que atacarlo. Esto hay que atacarlo no para restringirlo o para cortarlo de una vez para adelante para todo el mundo, sino para cortarlo para los nuevos, para los que vayan ingresando al mercado de trabajo o para aquellos que tengan una edad que sea la edad que se marque por el proyecto de ley que se tiene que estudiar para hacer obligatoria la aplicación de este nuevo régimen. Otros elementos negativos, la caída de la tasa de fecundidad, el 1,5 en 2019, cuando en el año 96 era 2,47. Es un tema antiguo en este país, lo dice uno que es el octavo hijo de 11. Y la caída de la densidad de cotización, especialmente para trabajadores de bajos ingresos del sector privado que se está estudiando, y he visto algunos trabajos de ustedes en este tema. El aumento de las prestaciones de salud y de jubilación por incapacidad, que se presta algunas veces a certificaciones médicas sospechosas de partidismo o de falta de objetividad o de falta de rigor técnico, que también son cosas a luchar. ¿Quiénes no van a estar? No van a estar en la reforma, según escuché a Rodolfo hace poco, como una opinión personal, no de la comisión, pero que él veía que no iban a estar, que ya están jubilados, por supuesto, ya tienen el derecho jubilatorio concedido. Quienes están con causal jubilatoria configurada, que no lo tienen concedido, pero lo tienen pronto. Y quienes tengan 55 años o 50 años, más de esa edad. Entonces ellos no estarían alcanzados por la reforma de seguridad social. Una palabra sobre financiación, ya se dijo todo aquí, o casi todo. El estudio de las contribuciones especiales de seguridad social y el IRPF debería ser enfocado de manera tal que se pensara en la posibilidad de una modificación por parte de la misma entidad recaudadora
con una sola materia grabada, ensamblado con el aporte obrero con el impuesto a la renta personal. De forma de impedir vericuetos o laberintos que pueda tener el sistema, que a mi juicio es un deber que tenemos los uruguayos de facilitar. Y esa arquitectura clásica de aporte patronal, aporte patronal, aporte obrero, aporte patronal y rentas generales, impuestos afectados, asistencia neta, debería ser conservada, quizá desarrollando una base mínima, no imponible, ni por uno ni por otro, ¿no? De forma que fuera un incentivo para la formalización. Bueno, el tren de pensar en situación actual, la nueva estructura que surge del informe, estamos de acuerdo, nos parece interesante sobre todo seguir la experiencia de otros países actuales en los cuales se potencia mucho por diferentes medios, uno es España, el ahorro, fondos complementarios, planes complementarios de ahorro voluntario, que tienen una componente también de seguridad social, y que pueden vincularse con la negociación colectiva como forma de enriquecer la negociación colectiva, cosa que está mencionada en alguna parte del informe, ¿no es cierto? Que interactúe la negociación colectiva con la seguridad social para hacer algo más enriquecedor. Bueno, algunas reformas posibles, ¿no es cierto? Algunas reformas posibles, algunas ya mencioné en pasada, ¿no? Una me parece ineludible, que es el tema de la suba de la edad mínima de retiro. Es decir, de 60 años como en Uruguay es baja, aunque tenga una tasa de reemplazo baja también, es baja, ¿no es cierto? Es decir, los alemanes tienen 67, en muchos países hay una tabla en el informe donde habla de la edad de retiro y hace referencia a estas cosas, ¿no? Hay problemas de la edad de retiro común para todas las actividades, porque así como es baja en carácter general, puede ser alta para algunos sectores de actividad que se dedican a tareas de cargar bultos pesados y que un administrativo podría llegar, con un trabajo menos pesado, más liviano, llegar a poder estar hasta la edad de retiro general, y no así un hombre con pesos para cargar. Después hay otro punto que creo que no se mencionó en pasada, lo menciona el informe, para decir que ha tenido poca eficacia, que son las leyes 19.060 y 19.160. Hay una tendencia global a una transición de activo a pasivo. Yo creo que el hecho de que sean solo algunos centenares hayan utilizado estas dos leyes, no significa que no haya que insistir. Yo insistiría en ese camino, promoviendo lo que llaman en España el envejecimiento activo, promoviendo el enfoque de una situación que no es ni para estar jubilado del todo, sin nada que hacer un día, estando trabajando a rigor el día anterior, sino algo progresivo, algo, digamos así, armonioso. Voy dejando algunas cosas para otra oportunidad, como el análisis de las jubilaciones por incapacidad total, que crecieron significativamente, el análisis de la pensión de sobrevivencia, que se vuelven tempranas, se vuelven permanentes a edad temprana, y también requiere estudio para no quedarse solo en riesgo vejez. Y paso a otro tema que me resulta muy caro, que es el tema de la gestión. La gestión y la supervisión y regulación de todo el sistema, ¿no es cierto? La gestión es buena. La gestión, yo a veces veo a los funcionarios del BPS y digo que esta gente trabaja bien, trabaja contento, está amable, digamos, con una sonrisa, no parecen uruguayos, parecen venezolanos. Ese es un chistecito medio malo. Pero sonríen, digamos, colaboran. Que esa gente no tiene mala fe, todo lo contrario, no se reserva su información. Lo que hay que hacer es
que tengan posibilidades de entregar un librito y que esté todo codificado, que esté redactado con claridad para que sea comprensible para el hombre de la calle, sus derechos, sus deberes. Hay un esfuerzo en eso, pero es un esfuerzo mejorable. Es un esfuerzo mejorable de divulgación y después de transferencia, ¿no es cierto? De transparencia, mejor dicho, ¿no es cierto? De que no haya misterios, de que no hayan secretos ocultos, no por voluntad propia del funcionario o de la administración, sino cuando hablábamos de órganos de control, hablábamos de algo parecido al Banco Central o los SEC, los SEA, respecto a las entidades. Esto lo dice el informe, es decir, la necesidad de órganos de supervisión y regulación de todo el sistema, para impedir cosas que aparecen discrecionales o para impedir cosas que pasan con el TCA revocando sentencias del BPS, a veces muy pesado, ¿no? Porque ya se le revocó el mismo criterio no sé cuántas veces y siguen insistiendo, ¿no es cierto? Con todo el cariño y el respeto que le tengo a los directores del BPS. Esas entidades gestoras aplican reglas según sus propios criterios y dictan la normativa general sin adecuada supervisión. Es una frase que saqué del informe. Bueno, nada, algunas consideraciones sobre principios, el principio de subsidiariedad, la familia, la negociación colectiva, principio tan caro, tan importante a la filosofía social, principio de equilibrio en materia de ingresos y de gastos del sistema, reforzando, dicen los españoles, el principio de contributividad garantizando la sostenibilidad y la adaptación. Entonces, no tenemos que hacer moldes rígidos en los cuales después meter los casos sin escape y por años, porque una vez que se concedió hay una especie de reversibilidad. En derecho laboral no pasa eso. En derecho laboral los doctrinos saben que las leyes son transitorias, que las leyes deben amoldarse a realidades nuevas, distintas. Bueno, Podetti, un autor argentino excelente, especialista en seguridad social, Humberto Podetti, falleció hace un tiempo, abogado, profesor de Derecho de Trabajo, muy amigo de los grandes laboralistas uruguayos. Tiene unas palabras que me gustaría usarlas de cierre. En la reinversión social, en la reinvención de la seguridad social, habrá que acometer un esfuerzo que armonice opciones que suelen presentarse como irreconciliables. Se trata de tornar compatibles la responsabilidad personal con la solidaridad, el ahorro con la solidaridad, decía yo con la participación de los interesados con la heterogestión estatal, los modelos abiertos con las estructuras permanentes. Bueno, espero no haberme extendido mucho en el tiempo asignado, me dijeron que eran 15, 20 minutos, y les agradezco la atención y la oportunidad de intercambiar con ustedes esto que nos resulta tan apasionante, por tan necesario para el país, tan necesario para hacer del país un lugar en donde se pueda practicar políticas de Estado en temas difíciles, en temas que son muchas veces arduos para conseguir. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Santiago, en nombre de toda la comisión, al igual que con Fernando, por la lectura atenta del informe y por el conjunto de sugerencias que surgen de tu exposición. Pasamos ahora al contador Ariel Dabrié. Ariel fue catedrático del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas durante muchos años, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante 3 gobiernos, las dos administraciones del presidente Sanguinetti, la administración del presidente Valle, y es uno de los corredactores y probablemente uno de los principales inspiradores de la reforma de 1995, y como ya nos demostró en oportunidad de la anterior invitación que le hicimos, mantiene una atención permanente en el desarrollo de estos temas. Ariel, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y la posibilidad de manifestar mi reacción ante el informe y al menos sondear algunas de las avenidas a recorrer en el futuro.
En primer lugar, sobre el informe. Yo creo que es un fiel representante de la calidad de los integrantes de la comisión y de la Secretaría Técnica. Para mí me resulta excelente. Me hubiera gustado estar votando ese informe, pero lo voto, digamos, en forma simbólica. Y no entiendo que no puedo hacer aportes adicionales, como sí puedo hacer Fernando Figueira, que me resultó un aporte bien interesante adicional al informe. Yo no puedo agregar mucho respecto a esto. Así que voy a tratar de dedicarme más bien a pensar al futuro. En lo futuro, lo primero que se plantea es que ya cuando se encaró esta potencialidad, necesidad de reforma, que ya había sido planteado por jerarcas y desde el más alto nivel del gobierno anterior, se pensó en términos temporales de algo ejecutar de inmediato cuando se inicia el gobierno. Bueno, resulta que de inmediato tuvimos una pandemia y entonces el tema es bien complicado, porque todo lo que tiene que ver con la seguridad social es muy conflictivo, toca a todos los habitantes, sobre todo el retiro por vejez, y conduce más bien a la separación de la sociedad en grupos que consideran que son perjudicados o se están modificando sus aspiraciones, sus expectativas. Por lo que muy posiblemente no pueda cumplirse un trámite muy rápido. Más bien, parecería que no es lo indicado cuando se quiere buscar unanimidad del país en torno a un problema grave, presente y acuciante, de plantear temas combativos en el centro del tema. Entonces, más bien, eso crea una cierta ventaja de poder estudiar un poquito más extensamente el tema y presentarlo para que sea tratado un poco más adelante, tal vez no dentro de este año como en algún momento se había planteado. Del informe surge, y yo comparto eso, que los temas importantes son la cobertura del sistema, la suficiencia y el autosostenimiento financiero de largo plazo. En cuanto a la cobertura, hay un sistema general, se puede pensar, en todo caso, si incluimos la pensión a la vejez como una especie de componente cero en el sistema vigente, y yo comparto que todos los sistemas en el mundo están tendiendo a sistemas multipolares, multipilares, no polares. En consecuencia, el tema de futuro es ver cómo mantener ese sistema o aumentarlo. Una de las sugerencias habituales es algún tipo de pensión universal a partir de cierta edad, que de alguna manera lo tenemos en pensión a la vejez en un nivel relativamente bajo. El otro componente es la suficiencia, que también se plantea que en general en Uruguay el sistema es suficiente, en el sentido de que el nivel de pobreza en las edades avanzadas o mayores, en las cuales estamos muchos de nosotros, en particular yo, es suficiente. El tema es que para cubrir esto, los recursos se ve que no van a alcanzar de futuro. Entonces, ¿cómo se enfrenta el tema de manteniendo niveles de suficiencia? Se puede mantener el sistema en una vía que sea financiable y equitativa, lo que es bien difícil. Cuando uno mira el total de temas que tenemos con un sistema general que buscaba una forma de beneficio a los ingresos más bajos y de prestar algún beneficio a quienes antes estaban topeados totalmente, creando un sistema de ahorro, pero además está integrado por un conjunto de subsistemas que en sí pueden ser solidarios, pero son absolutamente no solidarios con el resto de la población, ya que en general cubre a poblaciones en las cuales me incluyo como por 3 veces, como docente, como profesional, como ex político, que normalmente tenemos ingresos más altos y que en los subsistemas proporciona además una proporción mejor del ingreso de actividad en la pasividad que en los sistemas para ingresos más bajos. Que es realmente una cosa bien injusta, pero cómo se encara ese tema. Entonces, voy a
a pensar primero en el sistema general y luego lo otro solo insinuar algunos temas. Se puede ir por una mínima y máximas. La mínima, y es la que sin duda algo de eso hay que hacer, es tratar de modificar algunos de los parámetros del sistema. Los ingresos, la tasa de reemplazo, la edad. Por el lado de los ingresos, las actuales tributaciones sobre salarios agregados a la impuesta a las personas físicas, la renta a las personas físicas, es extremadamente alto. Si algo hay que pensar para el futuro es rebajar algunos de los impuestos, pero no los relacionados con la seguridad social. En tanto, consideraría que es muy difícil modificar en consecuencia el lado de los ingresos para remediar el tema financiero, que además hay un tema que no solo financiero, es económico. Cada vez menos gente trabajando para cada vez más gente en proporción dependiendo de ellas. En segundo lugar es la tasa de reemplazo. He visto que no sé cómo se llega a ese número exactamente, pero que han encontrado algunos de los integrantes de la comisión, o todos, que la tasa de reemplazo justificado con los actuales aportes y con una edad de retiro aún más alta que la actual, no pasa de 25%. Realmente es un número que me impacta, porque pienso que para mantener niveles de suficiencia, si no hay un nivel bastante más alto de jubilación mínima, realmente no se van a poder mantener suficiencia con esos coeficientes, o va a dañar muy fuertemente a quienes estén por encima de cierto nivel. En consecuencia, parece difícil reducir esos porcentajes si se mantiene algo así como el sistema actual. Lo que puede modificarse de tasa de reemplazo viene por otro lado. Por un lado, si se puede intentar hacer algo, es que el cálculo del sueldo básico de jubilación sea por más de 20 años o 20 años más 5%, como prevé la actual ley, a extender a 30 años, por ejemplo. Eso, indudablemente, si hay una movilidad salarial como la hay normalmente, haría que bajaran el promedio de tasa de reemplazo, pero nada más que como una indicación que toma en cuenta la densidad de los aportes. La otro tema es algunos errores que cometimos por ingenuidad o simplemente por falta de previsión. Cuando se estableció la tasa de reemplazo de las jubilaciones por incapacidad, pensamos algunos que tenía que ser la misma que el promedio que tendrían los retiros por vejez. O sea, no premiar, pero tampoco castigar a quien se ve incapacitado. Y entonces pensamos, si la edad de retiro es 50 con 50% y la edad de retiro a los 60 años y aumenta 3% por año, a los 65 años se tendría 65% y se puso esa tasa de reemplazo para la incapacidad. Resulta que la gente no actuó como nosotros pensábamos. Los incentivos al retiro que hoy son excesivos, en el sentido de que una persona que se retira a más edad, con un porcentaje bastante más alto de reposición, cobra mucho más que el otro, que se retira más joven. En consecuencia, del punto de vista de los ingresos del retirado son muy buenos, pero el tema que acá tenemos un problema es sostenibilidad. Y entonces buscar más incentivos, cuando estos incentivos no funcionaron y son excesivos, entonces no parece que sea el camino. Y entonces, lo que ha resultado, y se ha visto en la práctica, cómo ha funcionado en la práctica, que los incentivos caminan, que la jubilación por incapacidad termina siendo como un 20% más alto que la jubilación por vejez promedio de los que actualmente se están retirando efectivamente en los últimos 20 años. En consecuencia, posiblemente esa tasa se pueda orientar a que sea la proyectada inicialmente del orden de la misma tasa del retirado promedio por vejez. Pero esos son pequeños parches, si se quieren, pero simplemente para cubrir desequilibrios o inequidades que se crearon en el funcionamiento del sistema, o mejor dicho, creados por haber fallado en la previsión de cómo iba a funcionar el sistema. Por lo que el único camino que queda realmente
es el que todo el mundo considera que es impopular. Lo dicen las encuestas. Sería extraño si cualquier encuesta que diera que menos del 75% de la población se opone a subir la edad mínima de retiro, yo diría que está equivocado. Simplemente en todo el mundo, todas las poblaciones están en contra de subir la edad de retiro, y eso sí, en todos los países del mundo, o en una altísima proporción, la consecuencia es que está subiendo la edad de retiro. Simplemente porque es un hecho demográfico, la realidad es inevitable, porque simplemente va a terminar habiendo más población, bastante más población en retiro, en actividad, lo que es un poco impensable para un sistema al menos que sea de tipo de reparto, o que dé suficiente nivel a lo de bajo, a todos los retirados. Al subir la edad de retiro, naturalmente se plantea un problema, que esto no puede ser inmediato, hay un plazo, y que además por la modificación de la última ley llamada, todo el mundo le dice ley de cincuentones, implica que el primer cambio que se pueda hacer de edad sea dentro de 7 u 8 años probablemente. O sea que no estemos pensando en modificar nada antes del año 30, lo que para mí ya es inaudito de lejos, pero para todo el mundo los cambios serían muy lentos a partir de ahí, y posiblemente terminarían de concretarse allá por el año 2040 los cambios, y luego habría que pensar que si realmente se diera lo que ocurría antes de la pandemia, y de lo que dicen todas las previsiones de aumento de esperanza de vida, de los cuales somos buenos ejemplos, por lo menos yo, dentro de los que estamos acá reunidos, crea un problema adicional que supone que tiene que haber un ajuste dinámico en el sentido que sea automático de acuerdo con los resultados de tabla de mortalidad. Ese sería el principal cambio que requeriría. El asunto es si eso es suficiente o se pueden pensar otras alternativas. Cuando uno mira la realidad laboral, demográfica y laboral, termina pensando que nuestros sistemas, incluyendo el vigente, en la parte que constituye un sistema de reparto y no de renta básica, tienen una duración muy poco de futuro, porque en la medida que el trabajo no sea de larga duración en trabajos dependientes, se vuelve menos estable y los aportes pueden ser más infrecuentes, y no digamos nada con un sistema parcelado como el nuestro, con los 5 subsistemas aparte, que crean complicaciones adicionales sobre las acumulaciones o no que puedan haber, porque se generen o no derechos, generando situaciones como los que planteó ya Figueira, de gente que aporta y no tiene ningún beneficio, y luego tiene dificultades para obtener cualquier tipo de jubilación. Sin duda, con este sistema de transferir servicios se llega a una prestación, pero puede ser totalmente ineficaz. Por ejemplo, la gente de mi época estudió, por ejemplo, de médico y se recibía a los 45 años, porque era contador, y después se recibía de médico. Si no aportó como contador porque no le gustó ser contador y quería afiliarse a la caja profesional, tiene que afiliarse, pagar, y jamás va a cobrar nada, porque es imposible. Porque cobrando una jubilación con cargo al BPS es imposible que cobre nada en la caja profesional con menos de 30 años de servicio, salvo que se incapacite naturalmente. Entonces, los sistemas, en la medida que estén tan parcelados y tan diferentes, crean dificultades muy grandes a la gente, no a los conglomerados, a los colectivos cerrados y que pueden mantener estabilidad, pero a la gente que puede circular, por ejemplo, trabaja en un banco hasta los 40 años y pasa al BPS, la jubilación que puede obtener por acumulación de ahorros es casi nada. Después de los 40, 45 años, por algo, cuando se puso la ley del 95, se dijo para menores de 40. Igual estuvieron la protesta de los de mayores de 30 y menores de 40 después. Pero todo cambio de sistema en Uruguay es todo un problema que generamos con este sistema diferencial.
Entonces, ahí pasó el segundo punto, que sería buscar alguna forma de que los sistemas que no están dentro del Banco de Previsión Social sean compatibles con el sistema general del Banco de Previsión Social, sea cual sea, este o el que se proyecta. Y el que se proyecta, si es diferente, no lo veo muy distinto de una pensión universal a partir de determinada edad, puede ser 65 o más años, si aumenta la esperanza de vida, más lo que un fondo acumulado aparte para cada uno y lo que rinde ese fondo. Porque ya es imposible prever con tasas de reemplazo, con niveles tan bajos como prometer que le voy a dar el 25%, asegura que la gente posiblemente no aporte. Entonces, creo que debería irse por ese lado. He tenido la posibilidad de ver algunos informes que elaboró gente de la comisión, que realmente hay gente muy brillante en la comisión, entre ellos el economista y el doctor Forteza, que ha hecho cálculos sobre una prestación básica y que puede salir inclusive más económica que la vigente porque parte de condiciones sumamente exiguas, de acuerdo a que el sistema sea totalmente financiado con un subsidio menor que el actual o aporte menor al gobierno. Pero igual, esa es una posibilidad a seguir, y los cálculos que realizó a forma de, nada más que como ejemplo, parte de la pensión a la vejez, pienso que debería partir de algo más parecido a algo como el líquido del sueldo mínimo de actividad, como esa pensión básica, y agregar luego alguna forma del cálculo que realiza el propio Forteza, sería otra vía a analizar. Eh, Creo que por ese lado pueden ir los temas principales en cuanto a sostenibilidad. Me parece que en la medida que quede un sistema central más varios sistemas particulares, cajas preestatales, servicios estatales, es conveniente efectivamente la creación de un órgano regulador, pero el tema que ahí se complica es qué rango o qué organización, y eso lo tendrá que estudiar la comisión, por supuesto, porque lo que uno suena como terminar las unidades regulatorias de energía, comunicaciones, es un servicio centralizado. Pero acá la cosa es complicada, porque hay muchos organismos de la seguridad social que son prácticamente organismos de gobierno. Están dentro del Ministerio de Defensa, dentro del Ministerio del Interior, el BPS, y un organismo descentralizado controlando el Ministerio de Defensa no lo veo muy claro. Tal vez haya que pensar en otra ubicación para el servicio de retiro de Fuerzas Armadas, servicios de retiro policiales, pero igual seguirían siendo servicios centralizados en todo caso. Pero dentro del Ministerio de Defensa no veo ningún organismo que pueda fácilmente inspeccionar el Ministerio de Defensa con posibilidades de éxito o sancionar o cosas por el estilo si hacen algo equivocado. Pero habría, en ese caso, si se mantuviera esa forma, tal vez lo más adecuado sería un organismo asesor en la órbita de presidencia, tipo oficina de planeamiento, no tiene por qué ser oficina de planeamiento, pero algo por el estilo. Pero un organismo que regule, pueda controlar, mantenga las cuentas actuariales para ver cómo funciona el sistema, ver que se sigue el criterio de legalidad, etcétera, parece que es algo importante a incluir. Bueno, yo quería hacerlo más o menos breve, no sé si me pasé, pero con eso, con mucho gusto a disposición si después quieren intercambiar opiniones. Pasamos al contador Enrique Iglesias. Bueno, Enrique obviamente no requiere presentación, es un uruguayo del mundo, o un uruguayo asturiano del mundo. Últimamente a él le gusta que hagamos énfasis al presentarlo como presidente de la Fundación Astur, y realmente, bueno, esa es una iniciativa muy importante y que tiene muchos puntos en común con lo que viene trabajando la comisión, aunque más orientado hacia el tema de las personas mayores, no tanto en los aspectos financieros, sino en los aspectos de calidad de vida y demás. Enrique ha estado muy presente en el trabajo de la comisión
incluso desde la ubicación física con la que la comisión empezó a trabajar. En el Banco Central, en la sala Enrique B. Iglesias. Esa fue la sala que nos acogió mientras pudimos hacer trabajo presencial. Enrique fue presidente del Banco Central entre el 67 y el 68, fue director de la comisión de la CIDE y curiosamente en algún pasaje del informe se retoma un informe de la OIT del año 64 que fue entregado precisamente a la comisión CIDE. Bueno, su rol en el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido señero y realmente para nosotros es un placer absoluto contar para el cierre de estas presentaciones con Enrique. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rodolfo, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Yo haría 5 puntitos muy breves, no de conclusiones, porque creo que lo que se han dicho son cosas realmente, reflexiones muy importantes que se han agregado a las que tiene el informe. Pero de manera un poco de una visión general de este interesante seminario. Primero, el haber destacado una vez más que este tema es realmente un tema central en la vida del país. No es en todas partes, pero yo creo que en nuestro país, por haber sido pionero un poco en las políticas de intervención social en América Latina, creo que esto le ha dado al tema un cierto carácter de identidad nacional. Por tanto, aquí estamos tratando con algo del cual nos sentimos orgullosos, porque el país lo ha hecho a partir de la colaboración de todos los partidos políticos, las administraciones, pero sentimos que este es un tema que hace un poco al ser nacional. Por tanto, eso es lo que le da una cierta prioridad en las atenciones que hay que prestarle y la importancia que tiene la movilización que ha hecho la ley de poner en marcha este mecanismo de asesoría y buscar la forma de superar los problemas que en el tema. La segunda observación tiene que ver con el diagnóstico. Yo lo leí con mucho interés porque aporta un poco una reflexión muy informada sobre el tema y nos abre los capítulos sobre los cuales habrá que incidir en un momento, pero también yo diría nos recuerda la importancia que tienen los diagnósticos para hacer programas. Tú recordaba, Rodolfo, el tema. Pues nosotros tomamos 2 años en hacer diagnósticos, detrás de los cuales hicimos las cuentas nacionales, los censos de población, los estudios que mencionaba. El diagnóstico es muy importante. Y yo creo que este diagnóstico, que puede tener ciertamente desacuerdos o carencias en alguien que puede analizarlo con otros enfoques, pero yo creo que es una muy buena contribución al debate del tema y asentar en eso, miren, hacia adelante. En tercer lugar, quizá una de las cosas importantes que el documento aportó a la opinión pública, un poco la estructura del financiamiento de la seguridad social en el Uruguay. Todos tenemos sensaciones, pero el hecho de cuantificar todo esto y ponerlo en claro me parece es una muy buena contribución. El hecho de que prácticamente el país dedique más del 11% a sostener sus programas de seguridad social, de los cuales 5% provienen de rentas generales, muestra que hay un problema de financiamiento importante sobre el cual habrá que abocarse. Y para todo eso, realmente las soluciones no son fáciles. Es importante abordarlas, porque tenemos que encontrar mecanismos que permitan evitar que ese financiamiento se convierta en el fondo en este problema de conflicto generacional que está incorporado. Las generaciones jóvenes están subsidiando a las generaciones anteriores y eso genera ciertamente una preocupación social y política importante. Yo creo que esa es un poco una de las grandes contribuciones que tiene el documento de esas estructuras funcionando en la palabra. El cuarto punto es que no se mencionó en el tema algo muy interesante, la reforma de 95, o en el 96 que mencionaba Gabriel. Yo creo que fue un paso importante, sobre todo
Como todos recordamos, en aquellos momentos sondeaba en América Latina toda la fórmula chilena del financiamiento individual. Y, creo que el país adoptó una vez más una posición sensata, un balance interesante entre un sistema de ahorro obligatorio y al mismo tiempo de ahorro voluntario. Yo sigo creyendo que esa fórmula tiene méritos importantes, al privilegiar o al darle importancia junto con el sistema de seguridad colectiva social al tema del ahorro. Yo creo que es importante. Voy a tener problemas, dificultades, pero yo creo que hoy eso es una fuerza significativa en la vida nacional, una contribución importante a la inversión y a la generación de ahorros. Yo creo que el tema de esa reforma sigue siendo un tema importante, más allá de sé que hay preocupaciones frente a la forma de continuar con este tema, pero yo creo que importa destacarlo. Parece que el señalarlo es importante. Yo diría, el otro problema, por último mencionaría que a partir de las discusiones que hemos tenido, de lo que hemos oído en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, para mí es tarde aquí, el gran tema de la cantidad de frentes que se abren frente al debate del tema. Aquí se mencionó, lo mencionó Figueiredo y lo mencionó Pérez Castillo. Es decir, tenemos problema vinculado al tema, está todo el tema de lo que mencionaba, los conflictos generacionales, los programas de natalidad, los problemas de incorporación mucho más activa del problema de la mujer, los problemas de los sistemas de cuidados, el problema del envejecimiento activo, los nuevos temas que nos plantea la estructura del trabajo, que es toda una nueva dimensión del problema que habrá que encarar en su tiempo y que incide en la forma y en la estructura de los sistemas pensionales. Incluso se habló del tema de la productividad como un derivado necesario para hacer frente al tema en su conjunto. Quiere decir que el paquete de puntos que toca el tema es de una enorme variedad y son sustancialmente las grandes estrategias del desarrollo económico y social del país. Por eso que yo tomaría un poco el último punto que planteó Ariel y que tiene que ver un poco con la experiencia que hacen los españoles, la idea de una comisión, un sistema de observación permanente y pluripartidario, con técnicos adecuados, que vaya siguiendo permanentemente el proceso hacia el futuro. Yo creo que es una cosa que debiera estudiarse. Los españoles lo hacen, llamado Consejo de Toledo o algo por el estilo, que sigue el tema y con la participación del Poder Legislativo, de los técnicos. Me parece que mirando al futuro podría ser, Rodolfo, uno de los temas a considerar como una consideración hacia el futuro de lo que podría hacerse en esta materia para ir siguiendo el tema, pero a su vez mantenerlo presente en todas las implicaciones que está significando el nuevo mundo que se nos viene. Yo creo que es muy importante en ese sentido recordar lo que ya se ha dicho aquí. Esto es una etapa, una serie de etapas que habrán de seguir. Pasaron 25 años desde el ajuste del 95, yo estoy seguro que no van a pasar otros 25 años para volver a hacer. Esto daría una reflexión. Creo que en este momento, en la dificultad de encontrar lo que hacer ahora sería tratar de no ser excesivamente ambicioso de resolverlo todo. Vamos a ver que ir resolviéndolas por etapas, resolviendo las cosas más urgentes, pero sobre todo yo apelaría mucho a la creación de un sistema permanente de seguimiento por la multiplicidad de factores que están incorporados y que le dan un poco a ese seguimiento un sentido muy especial. Nada más, gracias. Muchas gracias, Enrique. Como siempre, haciendo una muy buena síntesis de las presentaciones. Bueno, tenemos unos minutos como para un intercambio, preguntas, comentarios. Les pido que quien quiera hacer cualquier intervención, levante la mano con el sistema o pida la palabra. Bien, bueno, Álvaro ha sido el primero, va a romper el fuego. Adelante, Álvaro, por favor. Hola, buen día. Gracias por los comentarios. Se ve que ha habido lecturas muy cuidadosas.
No puedo ser justo con mis comentarios a los comentarios porque si no me levantan la roja, ¿verdad? No hay tiempo. Pero yo creo que se visualiza en estos comentarios un nivel de acuerdo realmente importante. No sé si esto refleja que tenemos más acuerdo de lo que creíamos o elegimos mal a los comentaristas y son demasiado espero que no. Yo creo que en realidad hay más acuerdos de lo que a veces creemos, más allá de que esto implica desafíos muy altos, como muy fuertes, como ya se dijo, ¿no? Edades mínimas no es nada popular, por ejemplo, si pensamos en cambiar edades mínimas de jubilación. Pero los desafíos ya están vistos de manera, yo creo que bastante similar por los comentaristas y varios planteos. Se tiraron igual algunas bombitas que quiero destacar. Santiago Pérez del Castillo mencionó como al pasar base mínima no imponible, que a mí es una idea que me gusta. Me temo que algunos me matan, pero bueno, porque es complejo, ¿no? Hay que tener los recursos, pero y creo que Fernando abogaba mucho más lateralmente, si se quiere, porque no lo dijo estrictamente, pero si uno piensa en gente con ingresos bajísimos, aportes de seguridad social, gente con salario mínimo, cosa por el estilo, realmente es racional, decía Fernando, que lo evite. ¿Sí? Entonces, capaz que sería racional no poner algo que sabemos que se va a evitar, que hay un incentivo muy fuerte a la evasión por una cuestión de condiciones mínimas, ¿no? Claro, el tema es cómo financiarlo. Se destacó también bastante el asunto de un pilar básico, ingreso básico universal, pilar cero, como se le quiera llamar. Me parece, bueno, obviamente que yo estoy muy de acuerdo en que ahí va a estar una de las claves. Ya nos estamos yendo un poco al diagnóstico, disculpen, pero ustedes también lo hicieron, los comentaristas, así que me permito. Ya lo hemos hablado con Fernando, la propuesta que él de alguna manera contribuyó a conformar, que finalmente se hizo en el marco de SIMBE, es algo que hemos conversado y que yo creo que es bien interesante, les recomiendo a todos leerla. Ayer tuvimos además una reunión coordinada desde la OIT, que ha venido colaborando activamente con la Comisión, una reunión con los equipos canadienses, que nos hablaron de varios aspectos del sistema canadiense, pero entre otros, uno que a mí me llamó especialmente la atención, es el suplemento al ingreso garantizado, que justamente es un pilar básico, que yo reconozco que conocía menos que otros. Yo conocía más los nórdicos, por cuestiones personales, de por dónde anduve en mi vida, y el chileno, promovido en la reforma de Bachelet. Pero son variantes. Con todo, el canadiense me gustó, realmente es un aporte bien valioso. Yo creo que tenemos que mirar todos estos programas, adecuarlos a las condiciones nuestras, que obviamente no son las mismas, pero de hecho las necesidades que tiene nuestro país en esa materia son mayores en términos relativos, ¿no? En proporción a lo que somos, ¿no? De la que tienen los países desarrollados, sin duda. Si uno piensa en la capacidad de financiar ingresos para la vejez durante la actividad de alguien que gana el salario mínimo, realmente es muy poco. Gabriel mencionaba recién que le había sorprendido algunas estimaciones de la Comisión de tasas de reemplazo autofinanciadas, ¿no? Es decir, actuarialmente justas en última instancia, del orden del 25%. En realidad es una cuenta bastante sencilla, ¿no? Con aportes del 22%, si uno está contribuyendo 30 años y con la tasa de retorno que dan estos sistemas, no va a tener mucho más que 20 y poco por ciento de tasa de reemplazo. Es una cuenta casi de almacenero. Si se retira, digamos, por ejemplo, como con la edad mínima de hoy, 60, ¿sí? Porque va a estar 30 y 30, grosso modo. Estoy exagerando ligeramente, pero en realidad van a ser menos de 30 por las bajas densidades de cotización, y va a ser un poco menos de 30 del otro lado porque uno no muere a los 90, pero las esperanzas de vida van creciendo, por suerte, y van a seguir creciendo. Entonces, con esas tasas de reemplazo, es evidente que gente de bajos ingresos, con bajas densidades de cotización todavía, que agrava la cosa, necesitan un pilar cero importante. Entonces, mirar con cuidado estas experiencias, como ya lo hemos hecho, porque también hablamos hace algunas semanas, quizás ya meses, con los administradores de los esquemas suecos. Ahora lo acabamos de hacer ayer con canadiense. No lo hicimos con los chilenos, lamentablemente, pero bueno, son variantes, de hecho, del mismo tipo de cosas, y yo estoy muy de acuerdo con Fernando en que ahí va a estar una de las claves. Obviamente que lo fundamental es que esto sea sostenible, ¿no? Hay que hacerlo bien. Pero ya tenemos hoy un volumen de recursos provenientes de rentas generales
muy importante, más allá de que se pueda discutir si es 5, si es 3,7, si es en fin, pero es una cifra muy importante, que se trata, yo creo que de reasignarla mejor para que vaya realmente a sectores de ingresos bajos y medios, pero claramente no para los sectores de más altos ingresos. Bueno, para un comentario de un comentario creo que me extendí. Gracias. Gracias, Álvaro. Estoy ofreciendo la palabra a cualquiera de los compañeros. Les pido que no estén tímidos, por favor. Aprovechemos la oportunidad que tenemos unos minutos todavía para poder avanzar. Miguel Pesuti. Adelante, Miguel, por favor. Brevísimamente, agradecer a los expositores que nos suman y mucho en aportes de extremada calidad y en muy poco tiempo, así que doblemente gracias. Tomo una preocupación que manejó Santiago, así como al pasar. Dice, tenemos que, creo yo en el fondo, simplificar y con el tema de la financiación, unificar las estructuras que están grabando al trabajo para hacer el sistema más seguro. Yo tomo esa idea a fuerza y me parece interesante y la uno con otra que manejó Filgueira sobre los subsidios que existen de gente que está aportando en un sistema que luego no le va a retribuir. Entonces, esta idea de hacer el sistema más justo también se acompaña con la idea de hacerlo más simple. Tomo esas dos ideas y quería resaltar que es parte de lo provechoso que hemos recibido hoy. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. En la medida en que todavía nadie va a hacer un comentario, yo me voy a sumar con uno. Yo soy de los que comparto la necesidad de tener lo que hemos dado en llamar un pilar cero fuerte, ¿verdad? Esto lo hemos conversado con Álvaro durante mucho tiempo, con varios de los compañeros de la comisión también. Parecería ser un imperativo de las nuevas características que tiene el mercado de trabajo y que además tiene uno de los desafíos que presenta van obviamente de la mano del financiamiento. También ofrece una oportunidad de que tiene que ser un pilar cero que reconozca el efecto del aporte hecho, ¿verdad? No puede ser un pilar cero que absorba o inutilice o desincentive el aporte. Allí hay elementos de diseño que son relevantes. En la propuesta que hemos estado viendo en algunos países, bueno, lo contempla. Y también es bien importante un tema que queda un poco tal vez escondido en esta conversación, y es el de las clases medias. Las clases medias son, en mi opinión, un sector de gran importancia, obviamente social, obviamente económica. Cuando nosotros pensamos que un sistema actuarialmente justo tal vez esté dando hasta por debajo de un 30% como tasas de reemplazo, y si pensamos en una concentración de beneficios subsidiados en los sectores o en los quintiles más bajos, tal vez los dos primeros quintiles, tenemos un desafío en las clases medias, un desafío importante que va atado, en mi opinión, muy atado a la necesidad de mayor ahorro, sobre todo en la clase media y media alta, y obviamente superior. Con los niveles de ahorro que estamos viendo y con la inexistencia del ahorro voluntario, bueno, creo que allí hay un desafío importante que tenemos que de alguna manera buscar compatibilizar en este contexto también. Es decir, tenemos para un pilar cero un desafío de sustentabilidad, es decir, que sea viable, financieramente viable, que de alguna manera no acentúe la actual tendencia del gasto público previsional por los problemas mismos que planteaba Fernando en su presentación, el tema de la justicia entre generaciones, pero no podemos abandonar a los sectores de ingresos medios, incluso de medios y medio altos, ¿verdad? Me parece que allí tenemos un desafío importante de lograr un sistema justo en ese sentido. Me quedo por acá con este comentario. Veo que Fernando levanta la mano. Fernando, adelante, por favor.
quería retomar eso que vos planteabas, porque efectivamente es claro que una parte de la asistencia financiera en los diferentes sistemas, en el BPS en particular, cubre no solo, y eso está bien ampliarlo y mejorarlo, a los sectores de bajos ingresos, sino también las tasas de reemplazo de los sectores medios. También cubre la de medios altos y altos, que es allí donde uno debería realizar algún tipo de ahorro. Pero me voy a ir por otro lado bastante diferente, que tiene que ver con el tema del ahorro. Es decir, Uruguay es una sociedad de propietarios, es decir, predominantemente en Uruguay el número de familias que no cuentan con vivienda propia es relativamente bajo. Eso es de hecho un ahorro de baja liquidez. Los modelos de nuda propiedad, extendidos en muchos países, lo que permiten es justamente transformar en líquido ese ahorro en las etapas de desahorro, que implica obviamente la no transferencia de ese ahorro a las generaciones jóvenes. Pero si eso se concentra sobre todo en los sectores medios y medios altos, bueno, en verdad, si reconocemos que Uruguay, a pesar de ser una sociedad relativamente igualitaria, todavía tiene problemas de equidad importantes, bueno, el que haya un desahorro en los sectores medios y medios altos para las generaciones futuras, porque se consume parte de ese ahorro, se lo transforma en líquido con los modelos de nuda propiedad u otros modelos parecidos, a mí me parece que es una herramienta razonable. Y el último punto que yo quería plantear es esto que se planteó, bueno, la dinámica demográfica, las dinámicas del trabajo, etcétera, y por eso la importancia de los componentes no contributivos. Ahora, si vamos desde ese lado al lado tributario, en verdad, si miramos en el mediano plazo, yo estaría pensando en ir hacia un sistema que se financia menos. Ariel lo planteaba, y lo planteaba como un dilema, menos desde los aportes tradicionales nominales a la seguridad, sobre el salario nominal a la seguridad social, y más sobre el impuesto a la renta de las personas físicas. Esto quiere decir, nosotros hoy tenemos un mínimo no imponible en el impuesto a la renta de las personas físicas, que es alto si lo comparamos con otros países y hacemos una distribución de ingresos relativos. En el fondo, el modelo de seguridad social es un modelo bajamente redistributivo. Tiene una tasa única de aporte sin importar el nivel de ingresos, y tiene luego prestaciones estratificadas de acuerdo a ese nivel de ingresos. El impuesto a la renta de las personas físicas, financiando pisos básicos y eventualmente financiando algún top-up o algún subsidio para sectores medios, es mucho más redistributivo. En el fondo no es renunciar a la recaudación que tiene el país hoy, es modificar y pasar algunos puntos que hoy recaudamos por la vía de la seguridad social en forma homogénea, sin importar el nivel de ingresos, a un modelo más redistributivo, en donde esos puntos que perdemos por allí los recuperamos por una extensión, si se quiere, o una disminución del monto no imponible. Dicho de otra manera, la persona que aporta 700 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos por seguridad social, va a pasar a aportar solo 1.000 por seguridad social, pero los otros 1.000 los va a aportar por impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces, pensando en una estructura tributaria de más largo plazo que se articule con esta idea de pilares y con la idea de un piso básico, me parece que ese es un camino posible. Por lo tanto, estas dos estrategias, pensadas ya no para ahora, sino como decía Enrique, pensando que son muchas reformas que se van a ir dando y que no son todas de golpe, bueno, modelos de nuda propiedad que admiten transformar en líquido ahorros generados, sobre todo en sectores medios altos y altos, para mejorar la situación de desahorro en que ingresan en la vida pasiva, y por el otro lado, generar un sistema tributario que extienda el grupo imponible en el impuesto a la renta de las personas físicas, pero sin perder recaudación, disminuya la carga que va por el sistema de seguridad social propiamente dicho. El último punto, que para no extenderme, que me parece que se señaló acá, pero no se discutió demasiado, que también es para pensar para adelante, es si el modelo de las AFAPs es el modelo más adecuado. Es decir, países como Suecia o como otros han ido por modelos que son de capitalización individual, pero son de administración estatal directamente, en donde se gana en economía de escala para pedir
las tasas de retorno que se generan luego, etcétera, etcétera, etcétera. Me quedan mis dudas de si finalmente este es el modelo que queremos, un modelo de casi falsa competencia, en donde hay costos adicionales y se pierden algunas economías de escala que se podían generar. Pero bueno, dejo por ahí como otra reflexión. Muchas gracias, Fernando. Introdujo al final un tema que no ha estado en el debate en este grupo, en este momento, que es muy importante para el trabajo nuestro y que obviamente ya ha llevado muchas horas de conversación entre la comisión, que es el tema del estilo, la forma, modalidad o diseño de administración del Pilar 2, del Pilar de Ahorro Individual. Quiero hacer una referencia a un punto que planteó Fernando, mientras veo si alguien más levanta la mano. El tema de la nuda propiedad. Curiosa, parecería que Fernando estuvo presente en el seminario que tuvimos ayer con los canadienses, porque ante la pregunta, o más o menos igual, o el comentario muy similar al que yo hice y que motivó la respuesta de Fernando, porque claro, los canadienses tienen un sistema básico muy fuerte y tienen un sistema autofinanciado que está entregando beneficios de entre 25, 30, no recuerdo exactamente el porcentaje. Por lo tanto, bueno, ¿qué pasa con los sectores medios, verdad? Esa pregunta estuvo allí planteada. Y una de las respuestas que recibimos de uno de los actuarios precisamente fue el empleo del principal ahorro de las familias como forma de acceder a un ingreso líquido, que es la propiedad. Y allí se habló de un par de instrumentos, obviamente la nuda propiedad, y se habló también de las hipotecas revertidas, reverse mortgage, es decir, aunque no parece ser el preferido en Canadá. Sobre eso me permito comentar algo que tal vez esté un poco olvidado en muchos, seguramente no en el escribano García Ceballos, y es la propuesta que en su momento presentó el actual presidente de la República en ese sentido, ¿verdad? Un proyecto de ley, probablemente habría que retomarlo y eventualmente reexaminarlo, ¿verdad? Antes lo había presentado también el diputado Daniel Mañana, que tiene que ver precisamente con poder, con la garantía del inmueble, obtener un determinado nivel de liquidez en las familias de ingresos medios y altos, sobre todo en un país de propietarios. Muchas gracias, Fernando. Disculpen que hago comentarios sobre los comentarios, pero bueno, este es el diálogo en definitiva. Quedo atento. No estoy viendo ningún pedido de intervención. Siendo así, estaríamos a 4 minutos de la hora prevista para la finalización. Creo que hemos sido muy eficientes en el uso del tiempo, realmente muy, muy interesante la conversación que hemos tenido en el día de hoy, los aportes que hemos recibido, probablemente con más acuerdos de los que en principio podría parecer, tal como resaltaba Álvaro. Seguramente hay muchísimo más para conversar, sin duda lo hay. Vamos a estar teniendo una actividad similar a esta la semana que viene, con otro tipo de participantes. Todos ustedes están invitados también a integrarse en la medida que tengan disponibilidad. Vamos a estar recibiendo comentarios sobre el diagnóstico de referentes de organismos internacionales, de la OIT, de la Corporación Andina de Fomento, de allí el economista Guillermo Alves, que fue quien lideró el estudio importante que hizo la corporación en el año pasado. También del Banco Mundial, Ignacio Apela, que tiene una larga trayectoria de trabajos junto con los equipos de Simber en Uruguay. De Pablo Antolín, el principal responsable en materia de pensiones de la OCDE, y de Mariano Bosch, el actual titular del área de Mercado de Trabajo y Pensiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Será un gusto volver a pensar y retomar estos temas y estas conversaciones que hemos tenido en el día de hoy. Muy fructífero. Muchas gracias a todos los invitados que hemos tenido.